Hola, nosotros hoy hablaremos sobre la base de datos. Mi nombre es Saraide Jesús Hernández del Castillo. Yo soy Dulce María Merino Díaz. Somos del segundo B de programación. Con lo primero que empezaremos son con los conceptos de base de datos que hemos visto en clase. La primera es la base de datos estática, la cual son bases de datos únicamente de lectura, utilizados primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos. Otra base de datos es la dinámica. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualizaciones, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Otra base es la base de datos relacional. Organizan los datos en forma de tablas. Y la última base de datos es la plana, la cual solo consta de un archivo, es decir, todos los datos que contienen los campos se encuentran almacenados dentro del mismo archivo de la base de datos y es la base de datos más sencilla. Ahora veremos qué es una base de datos. Es un conjunto de información organizada en el mismo texto. ¿Cómo está formada esta base de datos? Por un registro, un campo y una tabla. ¿Qué es una tabla? Es la estructura fundamental de un sistema de administración de bases de datos. Las filas se denominan registros y las columnas campos. Los datos almacenados en una tabla se refieren a un tema determinado dentro de la base de datos. Registro. Es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Campo. Es un espacio de almacenamiento para un dato particular. Estas son algunas ventajas. La primera es independencia de los datos y los programas y procesos. Esta es una ventaja ya que permite modificar los datos excepto el código de aplicaciones. La segunda ventaja es menor redundancia, es decir, no es necesario la repetición de datos, solamente se indica la manera en la que se relacionan estos. La tercera ventaja son integridad de los datos, lo que genera mayor dificultad de perder información o de realizar incoherencia con los datos. La cuarta es mayor seguridad en los datos. Al permitir registrar el acceso a los usuarios, cada tipo de estos tendrá la posibilidad de acceder a ciertos elementos. Y la última es obtener más información de la misma cantidad de datos. La base de datos facilita al usuario obtener más información debido a la facilidad que provee esta estructura para promover datos a los usuarios. A continuación hablaremos de dónde se utilizan. Instituciones educativas. Es una base de datos estructurada que permite organizar documentos, información personal, trámites institucionales, becas, calificaciones semestrales mediante la red institucional. Empresas automotrices. Base de datos que se encarga de llevar un conteo de cuántos automóviles llegan a las empresas, cuántos automóviles salen a venta, también de los ingresos, gastos y ganancias que estos generan. Centro comercial. Utiliza una base de datos que administra y ofrece mercancía a todos sus consumidores a un bajo costo. Esta lleva una base de datos mediante toda su mercancía, como productos de belleza, comida rápida, etc. Banco. Utiliza una base de datos para las transacciones y retiro de dinero usuarios que poseen una cuenta como débito y crédito. Hotel. Utilizar base de datos para saber cuántos turistas o visitantes se registran y ocupan las habitaciones del hotel, cuántos ingresan, gastos y ganancias se generan mensualmente. Clínicas o hospitales. Llevan una base de datos con un registro personal de cada paciente que en él se incluyen las alergias, enfermedades y los tipos de medicamentos a los cuales son alérgicos. Penales federales. Emplea una base de datos con los expedientes de cada uno de los presos y ésta se encarga de llevar un control total de la información personal de cada uno de sus reclusos. También lleva el control de todos los reos que en él ingresan o salen. Sindicatos laborales.
La base de datos lleva el control de las plazas de cada personal y cuál es este empleo laboral. Registro civil. Utiliza una base de datos para el registro de la natalidad, matrimonios y divorcios del país, estado o región. Tiendas de abarrotes. Este emplea base de datos para el registro de la mercancía, gastos y ganancias de todos los productos consumidos. ¿Qué es un modelo entidad-relación? El modelo entidad-relación ER es un modelo de datos que permite representar cualquier administración, percepción y conocimiento de un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad-relación. A continuación presentaremos la tabla de los elementos del modelo entidad-relación. La primera figura es un rectángulo, la cual representa un conjunto de entidad. Elipse representa un atributo. Rombo representa una relación. Línea asocia los triángulos con las entidades y establece las relaciones. Esperamos que este video haya sido de su agrado y comprensión. Gracias.